Lila Báez, que es referente de la Secretaría de Migrantes y Refugiados, que está con nosotros. Yo quisiera leer apenas el titular y un dato nomás que salió la semana pasada en base al informe del 26 de junio del INDEC. En Infobae, Mariano Salazar dice: la desigualdad creció en el inicio de 2025, el primer trimestre, y el ingreso de los más ricos ya es 15 veces mayor al de los más pobres. El 10% más rico concentra un tercio del ingreso. Esto que por ahí parece algo que ya se dijo muchas veces, pero a veces no están los números. Uno lo repite, el mismo gobierno en realidad anuncia desde su asunción sus objetivos, pero bueno, parece que no hay todavía una reacción frente a esta situación, como hemos visto en otros periodos también, cuando hubo un aumento de la desigualdad, un crecimiento de la pobreza muy pronunciado también durante el gobierno de Mauricio Macri, o esa reacción se encuentra con palos en la calle, también hay que decirlo, y hoy queríamos hablar de este tema, y por eso está Lila, para contarnos cuál es su tarea como referente, migrante, como militante, y cuál es la situación que se encuentra en los barrios, que el migrante trabajador, la migrante trabajadora, qué situación está enfrentando en este tiempo. Bueno, primero agradecerles la invitación, con Jessica nos conocemos, con Marcos también. Y... Perdón que te corte, Lila, pero bueno, aparece en la pantalla también Jessica, que apareció de golpe. Saludá, Jessy, saludá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo llegué un minuto antes, así que no puedo decir nada. Pero bueno, eso, agradecerles la invitación y celebrar el programa también. Es muy importante, como siempre, el rol de los medios alternativos, más todavía en este momento de tanta crueldad, de tanta hazaña con este gobierno actual, que al menos para la comunidad migrante y sobre todo para la comunidad migrante organizada no es nuevo tampoco que nos ataquen a nosotras y nosotros. Pasó con el DNU 70 de Mauricio Macri en el 2017, que terminó, digamos, de anularse, como bien luchamos y bien pedimos durante tantos años, 4 años de lucha constante, y lo pudimos anular. Hoy estamos, parece, no en esa situación, sino en una peor situación, porque este gobierno no solo atenta contra la comunidad migrante, sino contra todo el pueblo pobre, con mentiras, con falacias, con estos datos mentirosos, diciendo que la inflación no existe más, entonces todas y todos podemos llegar a nuestra casa y tener la heladera llena, que pareciera que todos vivimos bajo un techo digno, y eso no está pasando, no pasó nunca tampoco, pero mucho menos está pasando ahora. Entonces, para nosotras y nosotros, quienes estamos organizados de una perspectiva de movimiento social, una organización social, barrial, y se endurece mucho más todavía con estas políticas que son de miedo, porque es eso, son políticas excluyentes, son políticas que bajan desde la propia gobernación, desde la propia institución. Insisto, lo vimos con el DNU de Mauricio Macri, pero ahora no solo que las modificaciones a nuestra ley de migraciones, que es una ley que es reconocida a nivel mundial por tener, digamos, una perspectiva de derechos, ahora modifica sustancialmente, primero sin nosotras y nosotros, que eso es lo primero que tenemos que denunciar. No está siendo consultada la comunidad migrante o no está siendo convocada la comunidad migrante organizada para poder tener voz sobre nuestros derechos, sobre nuestras vidas. Acá peligra seriamente la expulsión express de muchas personas migrantes. Estamos hablando de infancias que pueden ser separadas de sus madres, padres, de sus familias, se quita el arraigo. Hay como un montón de situaciones que de verdad ponen el foco de criminalización hacia la comunidad migrante pobre, que viene emparejada a este gobierno de Trump en Estados Unidos, con este gobierno también que piensa que tiene que hacer un copia y pegue de todo lo que están haciendo allá y que vulnera derechos. Y para los barrios es una situación completamente difícil, primero porque no llega la información como llegan en otros sectores tal vez de la capital, en las periferias, en los barrios populares. Lila, ¿en dónde estás? Nosotros estamos en Mendoza, en Guaymallén, estamos en La Plata y tenemos también trabajo en Retiro,
que son en barrios populares, compañeras que sostienen las tareas de cuidado, comedores, merenderos, que son las que cuando no aparece el Estado, que es casi siempre, están ahí, dándole una mano a la compañera que sufre una violencia por parte de algún familiar, de alguna pareja, de algún vecino, de alguna vecina. O sea, ese es nuestro trabajo y nacimos nosotros y nosotras como organización al calor de la lucha por anular el DNU 70 en el 2018. Entonces, a partir de ahí hasta ahora no es que haya cambiado mucho nuestra realidad y tampoco la realidad en los barrios. Entonces, esta situación de verdad que afecta mucho en todos los sentidos a las comunidades empobrecidas, en realidad más empobrecidas, migrantes. Bueno, por un lado, decíamos recién, aumentó la desigualdad, parece un objetivo declarado del gobierno, se escuda, incluso ahora abiertamente dice sí, yo soy cruel, y los que denuncian esta situación hacen pobrismo en el lenguaje del gobierno nacional. Pero yo te quiero preguntar, como militante y en estos barrios, en cuanto a la situación de los recursos, porque hemos visto que se han cerrado muchos programas también desde que inició el gobierno, esta gestión, y a veces, por más que sigan funcionando, no están los recursos. Sí, nuestra organización puntualmente articula con otras organizaciones sociales de la Argentina. Es la forma en la que podemos sostenernos y existir y seguir existiendo como organización. Eso quiere decir también adentrarse en la política que hacen otras organizaciones sociales. Por nombrar una, nosotros en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, articulamos con otra organización que se llama la Columna Bolí Lescano, que tienen mucho más años de experiencia en gestión, por ejemplo, municipal, o con la provincia de Buenos Aires, y eso nos permite, digamos, por medio del laburo político, sostener algunas pequeñas cosas que seguimos sosteniendo para sostener, valga la redundancia, nuestros comedores y nuestros merenderos. Después, todo lo que nosotros teníamos, sea cooperativas, o sean en los módulos, los alimentos con los que alimentábamos a las familias en los barrios populares, o los espacios de infancias con quienes, digamos, laburábamos con madres que necesitaban un lugar donde dejar a sus hijos e hijas, todo eso no está. No está porque este gobierno tiene una política esto de recortar sobre todas las organizaciones sociales, pensar que somos todos delincuentes, ponernos a todas y todos en esta política de la crueldad de que no merecemos absolutamente nada, en vez de ver la belleza que hay en las comunidades empobrecidas de organizarse para poder llevar un poco de sustento. O sea, estamos viendo que estamos pasando los días más fríos y en los barrios, algo que no pasaba antes. En los barrios populares, estoy hablando de La Plata, Melchor Romero, hay cada vez más gente también en situación de calle. Antes eso lo veías mucho en la ciudad, venías a Buenos Aires y bueno, es casi que parte del paisaje, lamentablemente. Pero estamos hablando que en la provincia de Buenos Aires también está pasando, porque nos quedamos sin laburo, hay un miedo ahora aparte con toda esta situación del DNU, a que si pedís trabajo no tenés que decir absolutamente nada, tenés que tomar lo que te están ofreciendo, porque es más o menos que si te pones en retobado o retobada, como decimos en Paraguay, muy probablemente te digan, bueno, anda, porque somos de descarte. O sea, existe vuelta esta política de la crueldad que es el descarte, el migrante que, no importa, vos rechazás un trabajo, viene otra persona, y eso deja totalmente por fuera a un montón de personas que de por sí su situación económica desde hace mucho tiempo viene en caída, digamos. Entonces es muy complejo. Invito primero ahí a los compañeras acá en la mesa a preguntarte. Adelante, Angie. Sí, yo quería preguntarte cómo se hace, ¿no? Para llevar adelante también esta tarea cuando no existen los recursos, cuando muchas veces la respuesta también, ¿no? Es un no tengo o no se puede, y quienes hemos también trabajado en esto, sabemos que muchas veces ese recurso es importante, ¿no? Para en la construcción del vínculo, en el acercamiento. Entonces, hoy, sin eso, ¿cómo se hace? Como para mí sabe hacer la comunidad solidaria, se organiza. A nosotras cuando nos falta, no sé, nosotros recibimos todo lo que se puede hacer para una merienda, ponele harina, azúcar, aceite, no recibimos el detergente, por supuesto no tenemos para garrafa,
Entonces todo eso siempre se sostiene por medio de la comunidad organizada. Hacemos autogestión, vendemos nuestras empanadas, nuestras marineras, hacemos alguna actividad en conjunta con el barrio, sacamos una platita, de ahí compramos la garrafa, que generalmente no se usa garrafa, las compañeras, que en un 98% son mujeres, le meten a la leña, usan sus casas para poder brindar, digamos, ese amor construido por medio de la organización. No hay otra forma. Pasó en pandemia. En pandemia todas las compañeras, sobre todo las compañeras migrantes, se le pusieron el cuerpo y se pusieron en la primera línea. Primero porque nosotras mismas estábamos en un lugar de vulnerabilidad total. O sea, había un DNU que prohibía que nos desalojaron igual. Había un DNU que prohibía que nos echaran de nuestros trabajos, nos echaron igual. Más todavía la comunidad migrante que no accede al trabajo regularizado. Entonces, ese es el tema, que si no tenés nunca el acceso al trabajo regularizado y estás siempre en la periferia, no te queda otra que organizarte con tus vecinos y vecinas para poder acercar ese pan a ese vecino, vecina tuya, esa criatura, que efectivamente, sin nuestra fuerza organizativa, estaría pasando seguramente un día de no comer una sopita, un pancito, una leche, que es malísimo. Nosotros siempre pensamos que en realidad la organización debería ser una organización más política, no tanto social, y salirnos de la idea de llevar todo el tiempo la solidaridad a la olla. Es muy doloroso ver cómo se alarga tu fila en los comedores y merenderos. Es muy injusto también, porque no te alcanzan las mercaderías, no te alcanza toda la autogestión que puedas hacer. Pero no hay otra, es la organización y la comunidad, y que eso también los migrantes, sobre todo de países limítrofes, también lo conocemos desde nuestros países de origen. Pues ya venimos expulsados de situaciones de violencia estatales, exiliados económicos, por falta de acceso a salud. Entonces las polladas, la autogestión, es algo de la minga, es algo que es muy recurrente en nuestras comunidades. Y acá, por eso, en un punto, cuando venimos, nos agrupamos todos de vuelta en un mismo espacio físico y tratamos de construir comunidad y terminamos, digamos, replicando lo que sabemos hacer, que es organizarnos en comunidad. Mencionaste que están en 3 centros urbanos muy característicos, en Melchor Romero, en La Plata, en Retiro, en el barrio Padre Mujica, ¿sí? Y en Guaymallén. Sí. ¿Qué diferencias, si es que ves diferencias entre las realidades de estos territorios? En Guaymallén, en realidad nosotros articulamos y nosotras con una organización ya existente hace más de 10 años, que se sumaron a la organización, en la Secretaría de Trabajadores Migrantes, que son en realidad indígenas que luchan desde una perspectiva migrante, pero sobre todo una identidad indígena. Y son agentes sanitarias indígenas, muchas de las compañeras, y trabajan desde ese lugar, acercando lo que más o menos todas y todos hacemos, que es acceso a la regularización migratoria, tratar de articular con los distintos consulados y embajadas, según en el caso de Mendoza, son todas bolivianas y bolivianos, la gran mayoría, y a partir de ahí desarrollar, y que cada territorio desarrolle según las necesidades que tiene. Y en Retiro, obviamente, es el problema siempre va a ser la falta de urbanización real que hay, la cantidad de personas que viven con problemas de consumos, que es mucho y aumenta exponencialmente a medida que aumenta esta crisis económica, aumenta exponencialmente a un ritmo aparte muy acelerado, muy grosero, y a partir de ahí lo mismo, ayuda social. ¿Hace cuánto estás en el país? Dijiste que desde 2018 estuviste ahí activando acá, pero estás hace más tiempo. Yo vivo hace 23 años. Wow. Esta realidad es muy dura en general, pero ¿cómo se hace también para sobrellevar en lo personal esta situación cuando uno está expuesto todo el tiempo a eso, tratando de acompañar a otros, de cuidar a otros y a otras? ¿Cómo se sobrelleva en lo personal? Y con organización. En mi caso, con organización, con las organizaciones sociales que son apañe. Al menos en lo personal, para mí han sido 2 años muy duros porque tenía un trabajo estable, trabajé siempre de manera autogestiva. Mis trabajos terminaron por esta situación de crisis, entonces en una semana puedo llegar a tener 4 trabajos y más.
desde mi casa, trabajando en la calle, afuera. Entonces eso también resta tiempo para poder dedicarle a la militancia, por ejemplo, que es algo que a mí al menos me genera mucha alegría porque es una forma de vida. Entonces es muy complejo. Y a la vez también está este miedo en que también se enfrenta con la organización, que es decir, va a venir un tipo a decirnos de repente que me voy a tener que ir del país donde vive mi hijo. Yo tengo un hijo de 14 años, somos madre y padre separados, entonces yo crío a mi hijo en mi casa sola. Entonces la idea de pensar que por mi activismo político pueden expulsarme del país, como ha pasado con el DNU 70-2017 y con este que refuerza directamente que somos todos delincuentes, terroristas, me genera, digamos, como esa necesidad de blindarme aún más políticamente, porque me parece que hay una decisión de avanzar contra quienes nos organizamos. Entonces esa visibilidad organizativa también tiene un vuelto de parte de este gobierno. Entonces en ese sentido sí tengo desde lo personal como mis cuidados. Elira, yo te iba a hacer una pregunta en tu calidad de referente o dirigente. Estamos sé que te gusta usar ese término, pero bueno, estamos en un territorio donde tenemos una concejal migrante. Nosotros hablamos varias veces de esta cuestión de que es una deuda del campo nacional y popular en general y en particular del peronismo, las dirigencias de las mayorías negras en general y de los migrantes en particular. Y entonces te pregunto, de cara a esto, al año electoral, particularmente hoy fue un día de debate en distintos lugares, en el Congreso, la provincia también tuvo una convocatoria hoy de reunión. Entonces te pregunto desde ese lugar, ¿no? De la discusión de los migrantes conduciendo, los migrantes dirigiendo, ¿cómo ves ese debate? ¿Sigue igual de verde que en el momento del DNU 70 del macrismo? ¿Ves que hay un avance? ¿Cómo ves eso de cara a la elección de este año? Para mí que María Alba esté como concejala en Avellaneda es un logro de la comunidad migrante organizada y de ella como una persona que se planta desde su lugar de referenta y que viene sosteniendo la concejalía hace mucho tiempo, y eso me parece que es algo positivo. Ahí avanzamos. También está Dina Sánchez, que es de la UTEP, también es migrante, es una mujer migrante y se para siempre muy, muy sólida y en defensa de los derechos de las y los trabajadores, así que en ese sentido me parece bien. Me parece también que las organizaciones de migrantes hemos dado crecimos con el DNU 70-2017. Siempre existieron las organizaciones de migrantes, de hecho fueron migrantes quienes escribieron la ley de migraciones actual, compañeras y compañeros que luchan desde mucho antes que esta nueva generación de nosotras y nosotros, pero me parece que cambió, que tenemos una mirada más política, que nos organizamos también políticamente, no solo entre migrantes, sino que nos abrimos también al campo político de la Argentina, a discutir con otras organizaciones de la Argentina, a discutir, digamos, nuestros derechos, nuestras voces, a que no hablen por nosotras y nosotros, que nos den las voces que necesitamos, y eso me parece que está buenísimo. Y con este DNU en particular, lo que debería, para nosotras y nosotros, en el plano al menos más que tenga que ver con el Congreso, es que en la comisión bicameral, digamos, se tenga que discutir esto. O sea, hay un montón de DNUs que están ahí, que se están ejecutando y que son totalmente contrarios a los derechos que ya hemos conquistado. Entonces acá de verdad se debería discutir la inconstitucionalidad de este DNU, porque ninguna ley puede ir en retroceso a nuestros derechos. Y este DNU atenta mucho contra nuestros derechos. Entonces si efectivamente quienes están hoy en día en Unión por la Patria, o la vez pasada también el FIT hizo una audiencia pública en el Congreso, empiezan a discutir y se lleva esto donde corresponde en el Congreso, que discutan su inconstitucionalidad, que lo rechacen categóricamente porque es una ley, un DNU discriminatorio, racista. Me parece que por ahí podríamos también las organizaciones de migrantes dar ese debate para que eso pase concretamente y decir, bueno, ¿estamos o no estamos invisibilizados, invisibilizadas? Porque si no también queda en letra muerta, en comunicados y los los discursos lindos. Está bien, suman las redes, pero no suman el barrio, no suma para nuestros miedos de decir, ¿me van a echar? ¿En serio? ¿Van a echar a un vecino o una vecina que tiene 20 años viviendo acá? ¿Me van a separar de mi hijo? ¿Son capaces? Y sí, son capaces. O sea,
insisto, hay una intención también de todo lo que hace Trump, vengo y lo hago, ¿viste? Como, y lo que está pasando en Estados Unidos es tremendo, es terrible. O sea, estamos hablando que hay una persecución, una separación de familias totalmente inconstitucional, tratados internacionales que se violan, que se puede replicar acá, sin generar miedo, pero sí informándonos de cuáles son, digamos, cuáles son las modificaciones que efectivamente pueden modificar nuestras vidas en Argentina, y defender el derecho a migrar, defender nuestra ley de migraciones, que en su artículo 4 dice que es un derecho, y caminar con esa, y diciendo sobre todo que la migración es un derecho ancestral. Hoy vamos a hacer algo distinto, que es que vamos a integrar 2 segmentos, porque tenemos acá a Lila, que sacó este tema ahora de la discusión del DNU en la bicameral del Congreso, y tenemos a Jessy, que en representación del portal y agencia de noticias Refugio Latinoamericano, que viene colaborando colaborando con nosotros también, programa a programa. Quería preguntarte, Jessy, si podés contar brevemente qué es lo que pasó hoy en el Congreso, si se dio un paso adelante, cómo evaluás también esa reunión que hubo hoy. Yo creo que la comunidad migrante viene hablándose con varios flancos políticos partidarios para tratar de blindarse de alguna manera para tumbar el DN1 de la bicameral. Entonces, primero hubo como esta reunión con el Frente de Izquierda de Trabajadores, en donde el arco de este grupo político se comprometió como a poner sus votos para la derogación del DNU, y hoy tuvimos con la Unión por la Patria, ¿no? Ahora, sí tenemos un sinsabor, un poco por ciertos discursos que se dieron. Sin embargo, creo que lo que hay que rescatar y lo importante es que hay un intento también, no por también voluntad política nomás, sino también que se ve que ahora hay una comunidad política organizada muy fuerte de la migración, que como que también está transversal, y que sabemos que sin importar de dónde vengamos, incluso posiciones diversas políticas o sociales, sabemos que es momento, y estoy muy de acuerdo con Lila lo que decía, que si bien el DNU 70 del 2017 nos unió, creo que este DNU que está viniendo ahorita con Milei nos está uniendo aún más, nos estamos volviendo a ver las caras, estamos tratando de hacer los procesos, entre todos estamos viendo bastantes problemáticas de los migrantes a través del DNU, de regularización, de tránsito, de entrada, de acceso a derechos de salud, incluso a educación, etcétera. Pero lo que hay que rescatar es esto, como la unicidad que tienen los migrantes, incluso esa voluntad que estamos teniendo para mandarnos a abrirnos a otros campos políticos, no solo estos 2 con los cuales ya se han hablado, sino que incluso se está hablando de hablar con otros que nunca nos han querido, pero que sin embargo sabemos que no nos alcanzan los votos con el FIT ni con la Unión con la Patria, y en ese sentido tendremos que tener la apertura de hablar con quienes incluso nos han querido sacar desde siempre. Para contarle, tratar de bajar un poquito esto que contás a alguien que no es necesariamente militante o que no conoce la cuestión migrante en particular, yo hago una acotación que es que no nos han querido. Hablamos de Pichetto, que todos sí conocemos, que sale en los diarios diciendo que no quiere población migrante en Argentina, entre otros, ¿no? Otros bloques. Pero ¿querés por ahí explicar un poquito más en qué consistió la reunión o por qué habría que hablar con los diputados? ¿En qué instancia está esa discusión? Pues lo que pasa es que necesitamos, para que pase, porque tenemos 2 cosas. Si no se aprueba, por decirlo así, la derogación, entonces quedaría como una especie de ley, y la idea es que tengamos los suficientes votos para poderla derogar. O sea, necesitamos hablar con varios arcos políticos para hacerles entender que la población migrante hace parte de Argentina, y que esto es totalmente una vulneración de derechos que a la larga viene por nosotros, pero después va a empezar después por la argentinidad misma, y es ver que es su hermano, el vecino, su novio, su amigo, a quien quieren expulsar y sacar, ¿no? Entonces estamos en esa instancia, por ahora en el diálogo, y tratando de convencer a cada arco político en la derogación del DNU por la bicameral. Gracias, Jessy, y quiero ahí volver con Lila y consultarte por un tema que tiene que ver con el sistema de protección en Argentina, el asilo, y que se vio seriamente afectado también el año pasado por varias modificaciones, también por decreto, y
y que fue muy atacado también fundamentalmente por un actor de este gobierno que es figurita repetida, de varios gobiernos con el mismo carácter desde que empezó el siglo básicamente. Se recicla ahí, hablamos de Patricia Bullrich. Porque entiendo también que has trabajado como referente acá en Argentina de la campaña por la familia Villalba, ¿sí? ¿Querés explicar lo mismo que le decía Jessy para alguien que no conoce el tema de qué pasó con ese caso? Primero es verdad, la ley de refugio también fue modificada por medio de un DNU el año pasado, que viola su segundo artículo, sobre todo, que es la de resguardar a la persona refugiada en su identidad, porque está diciendo que tiene persecución política o por razones religiosas. Bueno, en el caso de la familia Villalba es toda una familia con 12 infancias, 12 menores de edad y 4 personas adultas, mujeres, que llegaron, primero ya vivían acá en Argentina hacía más de 10 años, porque vienen siendo perseguidas por el Estado paraguayo hace más de 10 años. Vivieron acá en Misiones, Puerto Rico, hasta el 2020. En el 2019, fin del 2019, Laura Villalba viaja con 2 de sus hijas y 3 sobrinas a Paraguay, como cualquier migrante, a visitar su país. Viajan a Concepción. En este caso la idea era que las niñas conociesen a su padre. Sus padres son parte del Ejército del Pueblo Paraguayo, que es una guerrilla que opera en el norte de Paraguay. ¿Las niñas eran argentinas? Las niñas, algunas las que fueron ejecutadas por la Fuerza Tarea Conjunta militares eran argentinas de 11 años. Lichita, que es quien se encuentra desaparecida de manera forzada, hija de presa política Carmen Villalba, es paraguaya, con DNI de migrante. Viajaron ellas y hubo un operativo por parte de la Fuerza Tarea Conjunta, que son militares que operan en el norte paraguayo, en una emboscada totalmente planificada por el Estado paraguayo. Secuestran a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años, las ejecutan, les ponen ropa de guerrilleras, lo que se conoce como falso positivo, que bien conocemos por Colombia, y las presentan como mayores de edad. Las sepultan y gracias a los abogados, la gremial de abogados y la familia, terminan, digamos, reconociendo que eran niñas. En ese operativo desaparece Lichita. Después de esa situación, la familia pide el refugio político. El gobierno argentino le da el refugio político estando Alberto Fernández. Este gobierno el año pasado les quita el refugio político, entonces se suma la persecución del Estado paraguayo, ahora el Estado argentino. De hecho, la ministra Bullrich dijo por redes que iban a entregar al clan de la familia Villalba. Estamos hablando de personas que vivían acá hace más de 15 años, de niñas que estaban escolarizadas en escuelas argentinas. Entonces, esa situación es totalmente también violatorio a los tratados internacionales, al refugiado, refugiada, a las infancias refugiadas. Esta familia se tuvo que ir primero viajó a Bolivia, hoy tienen estatus de refugiadas y refugiados políticos en Venezuela. Esa es la situación. Y la madre de Lichita es una presa política que en este mismo momento está en una cárcel de máxima seguridad, porque desde su lugar de lucha, que es la cárcel, no dejó de buscar a su hija, que nosotros de la campaña decimos que es una desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad, porque el Estado paraguayo no la busca. El Estado paraguayo no reconoce haber secuestrado y presentado como guerrilleras a las 2 niñas. Dice que son epepistas. No pueden ser epepistas porque las niñas vivían acá. Entonces es obviamente yo sé que hay poco tiempo y es muy entramado aparte hablar de la familia Villalba, porque son muchos casos. Laura Villalba, la madre de una de las niñas ejecutadas y sobrina de la otra y también tía de Lichita, también fue condenada sin ningún tipo de prueba a 31 años de cárcel. Entonces, por ahí vale la pena reforzar y discutir acá en Argentina, más allá del caso o con el ejemplo de este caso también, que hoy en día esas personas están sufriendo torturas en el país vecino. ¿Qué es una represalia? Perdóname, es una represalia en realidad por la denuncia
del doble infanticidio de las niñas y la búsqueda de una niña. Ujú. O sea, por eso están sufriendo toda esta... Y también quienes nos organizamos, nosotros viajamos, me acuerdo, en el 2021 en la delegación humanitaria y fuimos expulsados de Paraguay. Esto es clave porque para eso existe el refugio, para eso existe la protección internacional. No quiere decir que un gobierno, por ser más afín o menos afín a una causa, deba, sí, por las normas internacionales, porque es una norma internacional, el asilo no es a conveniencia de determinada gestión, de determinado gobierno, si me cae mejor o me cae peor la familia Villalba o cualquier otra persona que solicita protección, sino que es justamente para evitar situaciones como esta en la que el Estado paraguayo está incumpliendo las garantías más básicas de un juicio justo, en todo caso para estas personas, y ni hablar de las ejecuciones sumarias, las desapariciones, las torturas. Yo igual te quiero sumar, es como que sí, es muy preocupante el actual gobierno de Milei porque, bueno, también expulsó a personas con solicitud de protección internacional de Palestina, sí. Entonces se ve que no está teniendo en cuenta... una familia entera. Claro, una familia entera, entonces no está teniendo en cuenta a las personas con este tipo de necesidad de protección, sino solamente les está viendo como como una quimera política, ¿no? Dependiendo de dónde vengan. Entonces eso es sumamente preocupante que se empiece a dar en la Argentina, ¿no? Totalmente la fractura al derecho al asilo. ¿Qué ha dicho el sistema interamericano? ¿Ha habido algún pronunciamiento sobre esto? Absolutamente todas las denuncias, tanto por las niñas, el caso de desaparición forzada de Lichita está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, han mandado distintas, digamos, notas pidiéndole al Estado paraguayo, primero, que busque a Lichita, que separe a la Fuerza Tarea Conjunta, que sean investigadas, y el Estado paraguayo dice que hace todo bien. Con el caso de Carmen Villalba, quien encima cumplió condena el 26 de julio del 2021 y tiene más de 4 años de prisión ilegal, lo mismo, está en la CIDH esperando los tiempos de la CIDH. En el caso de Laura Villalba, que también tuvo un juicio totalmente injusto, sin que se respete el debido proceso, siendo ella en realidad testiga de todo el crimen de su hija, su sobrina, fue la última persona que vio con vida a Lichita, también está en la CIDH, y después están las organizaciones sociales que hacemos parte de la campaña. Fue el cura Rodolfo de Cura Adopción por los Pobres hace una semana por segunda vez a visitar a las presas políticas. La primera vez pudo entrar, ahora hace más de casi ya un mes y medio no permiten las visitas, están de verdad en un centro de torturas, no les dan agua, los alimentos que le acercamos desde la campaña no les entregan, pasan frío. Francisca Andino es una mujer de 65 años con una conducta intachable. O sea, Francisca Andino y Carmen Villalba se recibieron de psicólogas, licenciadas en psicología, desde la cárcel, con lo difícil que es, digamos, estar en las cárceles en la región y en el mundo, pero hablando de nuestra región y de Paraguay, y con una persecución, con una hazaña tan grande que sufrió siempre y que sufre, y vemos, digamos, lo que sufre su familia. Pero no lo dejaron entrar al cura Rodolfo, y creemos en parte que es esto, una respuesta a la organización y la solidaridad internacionalista que se viene gestando con esta familia, denunciando que se rompió el refugio político, que es inconstitucional, que el Estado argentino esposó a infancias que vivían acá en Avellaneda, que las detuvieron por más de 12 horas, las tuvieron que soltar, porque efectivamente la ley de refugio no permite que una persona refugiada sea devuelta a su país. Entonces, como esto que vos decís, para mí es una punta de lanza como ejemplo hablar de la familia Villalba para mostrar todas las irregularidades que pasan, digamos, con la actual ley de refugio, que también fue modificada por el DNU, por un DNU de Milei, y del que poco hablamos, muy poco hablamos. Tenemos muchos casos aparte, está también el caso de un italiano que tiene más de 20 años viviendo acá, o sea, digo, es muy peligroso, porque estamos hablando de gente que pierde su calidad de vida. O sea, si vivís acá durante tanto tiempo y de repente te dicen tenés que irte, te está persiguiendo también este Estado, es muy doloroso. Estamos hablando de mucha tristeza hacia infancias en este caso. Bueno, muchas gracias, Lila, gracias por explicarlo tan claramente también. Yo
para cerrar, quisiera preguntarte, nos dijiste también más o menos qué es lo que te sostiene, pero qué te motiva también en este contexto y con tantas adversidades. Que si me quieren echar, me quiero quedar más. Y que si quieren echar a la comunidad migrante de una perspectiva de odio, racismo, discriminación, nos quieren mostrar como si fuésemos de verdad el problema de toda la crisis económica, de este sistema totalmente miserable, nauseabundo, más ganas tengo de quedarme. Que yo decido dónde vivir, yo elegí este país para vivir, yo acá vivo, yo acá lucho, acá materno sobre todo, acá está mi hijo y mi hijo me necesita, yo lo necesito a mi hijo, y lo que a mí me pasa le debe pasar a un montón de madres, a un montón de padres, a un montón de familias. Entonces me sostiene la solidaridad inmensa de mis compañeras y mis compañeros, de mi organización y de las organizaciones con quienes me siento, digamos, fuerte. Muchas gracias de nuevo, gracias por venir, que sé que fue un gran esfuerzo. Igual espero que se repita en algún momento. Por favor. Puertas abiertas. Muy buena. Gracias a Víctor y a cada uno acá en la mesa. Víctor, muchas gracias, buenas noches a Gracias. todos. Gracias, buenas noches.